tardes. Nosotros somos el equipo amarillo conformado por Santiago Raúl García Salazar, Francisco Rodrigo Manzanero Cach, Alberto Ortiz Jerónimo, Paola Lisset Pechzul, Jamie Angelique Avilés Barrera, Eric Santiago Martínez Horta y Jair Manasés Con Martínez. En esta ocasión nosotros les vamos a hablar sobre los orígenes del cálculo integral. El origen del cálculo integral se remonta aproximadamente hace 2500 años antes de Cristo, en la antigua Grecia. Ahí se registraron los primeros estudios que dieron pie a la rama de lo que hoy conocemos como cálculo. El cálculo es una disciplina que ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del conocimiento humano. El punto de partida para la creación del cálculo fue el interés en resolver dos problemas específicos que no fueron resueltos en ese tiempo en la antigua Grecia. Uno de los principales autores es Arquímedes, que nació en el año 287 a.C. hasta el 212 a.C. Arquímedes de Siracusa, junto con Eudoxo, utilizaron el método de agotamiento o exhaustión. Ok, después de esto, el método de agotamiento o de exhaustión se utilizó para encontrar el área de un círculo con la exactitud finita requerida mediante el uso de polígonos regulares que fueron inscritos de cada vez un mayor número de lados. Desarrollo en la Edad Media y el Renacimiento. Los matemáticos árabes y europeos continuaron explorando métodos para calcular áreas y volúmenes utilizando técnicas de aproximación. En esa época, tanto los sabios árabes como los europeos siguieron buscando formas de medir superficies y volúmenes. Como aún no existía el cálculo integral, lo hacían con métodos aproximados, tratando de mejorar poco a poco la precisión. El matemático persa Al-Khwarizmi, no sé cómo se pronuncie, quien en el siglo IX desarrolló métodos algebraicos para encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas. Al-Khwarizmi ha sido llamado el padre de álgebra. De hecho, la palabra álgebra proviene del título árabe de su libro más importante, el libro compensatorio sobre el cálculo por finalización y equilibrio. En ese libro enseñaba a resolver ecuaciones mediante operaciones de completar y equilibrar. Para eso se le considera el fundador de esta rama de las matemáticas. El término moderno, algoritmo, deriva el nombre de Al-Khwarizmi, el mejor matemático de su época, gracias a ese libro que había comentado antes. Como en ese libro mostró cómo resolver ecuaciones y problemas prácticos de la vida diaria, lo cual marcó el inicio del uso de reglas sistemáticas que hoy llamamos algoritmos. Como siguiente el surgimiento del cálculo integral en el siglo XVII. Bonaventura Cavalieri. Fueron contribuciones de Bonaventura Cavalieri y Johannes Kepler, los indivisibles de Cavalieri. Él fue el discípulo de Galileo y profesor en la Universidad de Bolonia. Publicó en 1635 un tratado Geometria Indivisibles, siguiendo ideas de Kepler y Galileo. Desarrolló una técnica geométrica para calcular cuadraturas llamada método de los indivisibles. En este método, un área de una región plana se considera formada por un número infinito de segmentos paralelos. Cada uno de ellos se interpreta como un rectángulo infinitamente estrecho. Johannes Kepler. De un modo anecdótico, podemos decir que su interés por el cálculo de área y volúmenes surge a partir de un incidente que ocurrió cuando se casó por segunda vez. Kepler había comprado un barril de vino para su boda y el procedimiento que empleó el mercado para medir el volumen del barril no le gustó. A partir de este incidente estudió cómo calcular áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Fue su principal contribución en el cálculo integral. Kepler estudió los trabajos de Arquímedes y escribió un libro, publicado en 1615.
Se encuentra en los sólidos de revolución e incluye el cálculo exacto o aproximado de más de 90 sólidos. Es un trabajo sistemático en el que se usan técnicas infinitesimalmente para el cálculo de áreas y volúmenes. En el enfoque de Kepler, en su estereometría, es diseccionar un sólido en un número infinito de piezas, infinitesimalmente o sólido, indivisibles, de una forma, tamaño conveniente a la solución de dada aproximación particular. Newton y Leibniz. Isaac Newton, a principios de 1665, descubre el teorema del binomio y el cálculo de las series infinitas. A finales de ese mismo año, él mantuvo deflexiones, es decir, el cálculo de derivadas. Isaac Newton es considerado uno de los inventores del cálculo integral habiéndolo desarrollado de forma independiente y aproximadamente al mismo tiempo que Leibniz. Newton trabajó en el cálculo de inflexiones y en la idea de antiflexiones, que corresponden al cálculo integral. Él relacionó la integración con un área bajo una curva y descubrió una relación fundamental inversa entre derivación e integración conocida hoy como el primer teorema fundamental de cálculo. Newton comenzó sus descubrimientos del cálculo entre 1664 y 1666. Para su trabajo no fue publicado formalmente sino hasta mucho después, incluso en algunos casos póstumamente. El cálculo integral es aproximado de áreas a través de sumas y series. Como en el caso de cálculo, el área de trabajo, la curva semicircular, utilizando series infinitas, aunque no usaba la notación integral que hoy conocemos, sí desarrolló el concepto integral y las técnicas formales para operar con ellas. Leibniz es considerado uno de los inventores de cálculo integral y realizó contribuciones cruciales a su desarrollo. Leibniz fue el primero en utilizar formalmente el cálculo integral para encontrar áreas bajo curvas usando sumas de infinitos rectángulos infinitesimales. Introducía la notación moderna del cálculo integral. El símbolo S se llama signo de interrogación o símbolo integral. Es una S alargada que representa la suma y la letra D para los diferenciales que todavía se usan hoy en día. Leibniz trabajó en la formulación de cálculo integral y desarrolló el concepto de integral definida. También desarrolló el teorema fundamental de cálculo que conecta la derivación con la integración, demostrando que son operaciones inversas entre sí. Su notación y formalismo permitieron una expresión más clara y una manipulación más sistemática de las ideas de cálculo diferencial e integral. Continuamos con el desarrollo del formalismo matemático. Durante los siglos XVIII a XIX, el cálculo integral experimentó un rápido desarrollo con la formalización de conceptos fundamentales como el teorema del cambio de variables, la integración por partes y la integración de funciones trigonométricas e irracionales. Son dos grandes nombres los que dan mayor aportación en este tiempo. El primero de ellos es Leonhard Euler, que popularizó el uso de funciones, series y notación matemática moderna, como los símbolos E y el griego sigma, que significa sumatoria, el cual es famoso debido a su identidad E elevada a la pi por i más 1 es igual a 0, como se ve en la siguiente imagen, la cual relaciona 5 constantes fundamentales de las matemáticas. Mientras que Joseph Louis Lagrange desarrolló el cálculo de variaciones y la mecánica lagrangiana, como se puede ver en las imágenes. Continuando con el tema, la fundamentación rigurosa del cálculo integral en el siglo XIX. ¿Por qué fundamentación rigurosa del cálculo integral en el siglo XIX?
porque en esos años el cálculo solamente eran, sus teorías no estaban asentadas fuertemente, sino que eran, supongamos, una ecuación, su resultado no era un resultado exacto, sino era un, ¿cómo explicarlo? Era, pues, el resultado no era exacto, sino era una aproximación de lo que iba a ser, y en ese entonces no eran resultados exactos. En el periodo del siglo XIX fue crucial para las matemáticas, especialmente para el cálculo. Antes de este siglo, el cálculo se usaba con éxito, pero sus fundamentos teóricos, como decía anteriormente, no estaban firmemente. Los matemáticos de la época, pues, como los que voy a mencionar más adelante, pues, se dedicaban a establecer las bases rigurosas para que el cálculo dejara de ser una herramienta intuitiva, porque sus cálculos no eran exactos, sino eran una aproximación, y se convirtió después en una disciplina matemática formal y sólida, que con esto pues nos ayudó en varios temas fuera del cálculo, o sea, pues en otros temas de la salud, sector salud y en el sector industrial y etcétera. Bernard Bolzano, un matemático checo, nació en 1781 y falleció en 1848. Este personaje de las matemáticas fue un analista clave. Él fue uno de los primeros en tratar de establecer bases sólidas para el cálculo. Bolzano se enfocó en el análisis de funciones, estudiando a fondo sus propiedades. Sus trabajos fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de funciones continuas, y de sus investigaciones surgieron teoremas notables, como por ejemplo está el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano establece que si una función continua toma valores positivos y negativos en un intervalo, debe haber al menos un punto en ese intervalo donde la función sea cero. Continuando con el tema, Augustin Louis Cauchy, un matemático francés, fue otra figura fundamental. Sus contribuciones fueron esenciales para dar rigor al cálculo diferencial e integral. Él es conocido por haber desarrollado la teoría de límites y la continuidad de forma rigurosa, apoyando las definiciones formales que usamos hoy en día. Además, definió los criterios de convergencia y divergencia de las series, lo que fue crucial para el estudio de estas herramientas matemáticas. El trabajo de Cauchy sentó las bases para el análisis matemático moderno. George Green, un matemático inglés, continuamos con Bernard Bolzano, matemático checo, como mencionaba anteriormente, fue el pionero del análisis de funciones. Estudió profundamente las propiedades de las funciones continuas y demostró en relación con estas una serie notable de teoremas. Como decía, el teorema de Bolzano, que decía, el teorema de Bolzano, que establece que si una función continua toma valores positivos y negativos en un intervalo, en una gráfica, en el punto cero se llegarían a tocar en el punto cero. George Gabriel Stokes, matemático y físico irlandés, el teorema de Stokes, trabajó en el mismo campo que Green. El teorema de Stokes es un resultado fundamental del cálculo vectorial que generaliza el teorema de Green a 3 dimensiones, como está en las imágenes, son 3 dimensiones. Ese teorema relaciona la integral de una rotacional flujo de un campo vectorial a través de una superficie con la circulación de ese mismo campo a lo largo de la curva que limita la superficie. Como está marcado acá en la siguiente imagen, limita la superficie del campo vectorial en la siguiente curva. A través de una superficie con la circulación de ese mismo campo a lo largo de la curva que limita la superficie, en esencia conecta el comportamiento en el interior de una superficie con lo que ocurre en el borde de la curva.
George Green, el matemático inglés, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. El teorema de Green dice que podemos calcular una integral doble sobre la región D, basándonos únicamente en la información del borde D. Es uno de sus logros más importantes. Este teorema relaciona una integral doble sobre una región plana. Con una integral de línea a lo largo de su frontera. En términos más simples, permite calcular una integral de área basándose únicamente en la información del borde de esa área a la otra área, por ejemplo el área C. O sea que podríamos calcular pues, el resultado del área C nada más calculando el resultado del área D. Siguiendo con los matemáticos que hicieron los fundamentos de las teorías de cálculo, Hermann Riemann, un matemático alemán, formalizó el concepto de integral. Si bien el cálculo integral ya existía, Riemann le dio una definición formal y rigurosa en 1854. Publicó su trabajo donde formalizó la integral de Riemann. El concepto de integral, que se enseña comúnmente en los cursos básicos de cálculo, también introdujo el concepto de funciones de variación acotada, lo que ayudó a determinar cuando una función era integrable bajo su nueva definición, aportando así una base teórica sólida. Pues nos ayudó a que pues con lo que daba con una función pues para verificar si la función era integrable o no integrable. Y pues fue uno de los más importantes bases del cálculo integral en su época, y hasta la actualidad seguimos usando esas pues son, ¿cómo le digo? Pues son unas reglas o la teoría que fomentó. En 1850, como decía, Riemann formalizó la integral de Riemann. Introdujo el concepto de funciones de variación acotada, que ayudó a precisar cuando una función era integrable en sentido de Riemann. A lo largo del siglo XIX, figuras como ya antes mencionadas Cauchy y Riemann aportaban el rigor necesario para el cálculo. Cauchy proporcionó definiciones claras para límites y continuidad, mientras que Riemann formalizó la integral como un límite de sumas. Esto sentó las bases para el cálculo integral, aunque de manera incompleta. Las bases de lo que hoy conocemos como cálculo moderno se establecieron rigurosamente en este siglo, con la construcción de los números reales y los conceptos de función real y límite. Estas ideas serían ampliadas posteriormente en el siglo XX, por ejemplo, con la integral de Libesky. Un logro importante, resultado final de todos estos esfuerzos, la fundamentación rigurosa del cálculo en el siglo XIX fue uno de los logros más importantes en la historia de las matemáticas. Transformó el cálculo de una herramienta que funcionaba de manera empírica, pero sin bases sólidas, en una disciplina rigurosa y formal dentro del análisis matemático. Este cambio permitió a las matemáticas avanzar a un nuevo nivel de precisión y rigor, lo que tuvo un impacto duradero en la ciencia y la tecnología como actualmente lo conocemos. Algunas aplicaciones del cálculo integral son en el ramo de la ciencia y la ingeniería, como ejemplo el cálculo de áreas, volúmenes y centros de masa. También en la termodinámica para medir presión, aplicaciones en las finanzas y la economía para medir, por ejemplo, en la bolsa de valores si una acción sube o una acción baja, o si es rentable una empresa, si tiene buen potencial de crecimiento, o si prácticamente vas a perder tu dinero. También el cálculo de ingresos y costos, cuánto te cuesta hacer un proyecto, tomando en cuenta todas las variables, todos los recursos e insumos que te
que requieres para realizarlo, ya sea en el ámbito de ingeniería o en nuestro caso, en el caso de la agronomía, para hacer un cultivo, para llevar un adecuado control. Y en sus aplicaciones también son en la biología y en la medicina. En la biología se utiliza para analizar el crecimiento de poblaciones, modelando tasas de cambio mediante derivadas y acumulando individuos con integrales. Permite predecir el crecimiento exponencial y logístico al relacionar la velocidad de crecimiento de una población con su tamaño actual y el tiempo. Con estas herramientas matemáticas, los biólogos pueden predecir el número de individuos en el futuro, determinar el tamaño de la población en un momento dado, por ejemplo a 5, 10 años, 50 años, y comprender la dinámica de poblaciones bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, la tasa de crecimiento instantánea es un punto a considerar dentro de este aspecto, que es la derivada de una función que describe la población en función del tiempo, nos da la velocidad de crecimiento de la población en un instante específico. Ahora, en el área de la medicina también se aplica para entender el cambio de variables fisiológicas como el flujo sanguíneo y la presión arterial, pero también a nivel de plaquetas, las defensas también es otro análisis que se hace. Y se utiliza también en el diagnóstico y predicción de enfermedades mediante el modelado matemático de procesos biológicos, el análisis de datos epidemiológicos y el desarrollo de herramientas como la ecocardiografía, que es el estudio del corazón pero por mediante sonidos. Por ejemplo, los murciélagos usan la ecolocación para saber su ubicación. Se aplica esa misma ciencia, pero en este caso para el corazón. Y el estudio de la química de los gases respiratorios. El cálculo diferencial integral es fundamental para evaluar experimentos y modelar fenómenos complejos como la propagación de epidemias o la efectividad de tratamientos farmacológicos en las diferentes enfermedades, ya sea, por ejemplo, unas graves, la diabetes, puede ser el cáncer, puede ser el VIH, puede ser el SIDA. Esas dos últimas no hay cura, pero se toman tratamientos específicos que se llaman retrovirales. Dentro de la fisiología y el diagnóstico está la medición de variables fisiológicas, que el cálculo de esta permite medir y analizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno, entre otras. Y pues aparte de estos campos también está el campo de la física, que se puede ocupar igual, o el campo de la arquitectura. Bueno, y eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que sea de ayuda para el conocimiento de todos. Gracias.